Muy bien, chicos, entonces, animando que tomen nota todo lo que se les va a compartir y precisar siempre las cosas más importantes, ¿no? Muy bien, chicos, empecemos aquí con la primera parte, ¿no? Acerca de las plantas, sus características generales, ¿no? Características que vamos a ver que se cumplen en las divisiones, en las diversas divisiones que van a ser parte del reino Plantae. Miren, primeramente, sí o sí son organismos eucariotas, ¿sí? Sí o sí son organismos eucariotas. Además, estos organismos eucariotas bien pueden ser unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Pueden ser unicelulares y pluricelulares. A la vez, de unos genios de la IA. ya. A ver, por favor, ¿me podrían ayudar apagando su micro? Por favor. Por favor, podrían apagar su micro porque nos vamos a desconcentrar de la clase, chicos. Muy bien, entonces, como le venía diciendo, no vienen a ser organismos eucariotas, ya sea unicelulares o pluricelulares, ¿no? En este caso, nos dice también que estos van a presentar una pared celular, ¿sí? Cuya pared celular va a estar compuesta con celulosa, ¿no? Su pared celular compuesta por celulosa en su gran mayoría. Además, pues que van a presentar los cloroplastos, ¿no? Van a presentar el plastidio conocido como los cloroplastos. Y sabemos nosotros que los cloroplastos son ese pigmento verde, ¿verdad? Que le da ese color característica, ¿no? En casi todas las plantas. Si bien es cierto, hay plantas que van a poseer por ahí un color amarillento, rojizo, ¿no? Profesora, por ahí algunas se tiñen de unos colores medios morados, y eso es porque van a tener otro tipo de pigmentos, pero sí o sí las plantas van a tener pues el cloroplasto, ¿sí? Los pigmentos verdes. En algunas va a haber en menos concentración que otras, sí, pero todas van a poseer cloroplastos, ¿sí? Ahora, recordando nosotros acerca y hablando de los cloroplastos, hablando de este plastidio, recordamos también que al tener clorofila, ¿verdad? Este le va a permitir realizar la fotosíntesis, ¿no? Ya se hablaba de la fotosíntesis, esto, la fase lumínica, la fase oscura, nosotros ya más o menos entendemos qué es esto. Y también al saber pues que ellas van a poder obtener de sustancias inorgánicas, van a obtener y van a producir sustancias orgánicas como glucosa, por ejemplo, vamos a decir pues que son organismos autótrofos, ¿sí? Entonces son organismos autótrofos fotosintetizadores, cuya reproducción sexual es por esporas de manera vegetativa y también su reproducción puede ser sexual por gametos, ¿no? A realizar por gametos. ¿Recuerdan ustedes los gametos cuando hablábamos en la semana 10? No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Por ahí del núcleo enterozoide, del núcleo oósfera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues que algunas de ellas van a hacer uso de estos gametos y por ende otras van a realizar reproducción asexual por esporas. A ver, chicos, como para poder entrar esto en contexto, ¿ya? Y a modo dinámico, a ver si yo les preguntaría, ¿qué modelo de reproducción vegetativa conocemos? ¿Quién recuerda cuando hablamos de tallos aéreos? ¿Qué tipo de modelo es vegetativo en cuanto a reproducción asexual? Cuando se reproducían esto por tallos aéreos, ¿cómo se llamaba esa estructura? Más exactamente en las fresas. ¿Quién recuerda? Las fresas. Miren, ellas, las fresas en este caso, ¿ya? Cuando hablamos de manera vegetativa, ¿ya? Reproducción asexual o vegetativa puede ser, si es en el caso de fresas, recordando, era por estolones, ¿no? También dentro de esta reproducción asexual vegetativa, veíamos también que los helechos, el césped, utilizaban los famosos tallos subterráneos.
A esta estructura se le conoce como los rizomas. Y entonces también teníamos otro grupo muy importante, ¿no? Donde encontrábamos a la papa, por ejemplo, ¿no? Y esta se reproducía por unos tallos de reserva. Estos tallos de reserva conocidos pues como los tubérculos, ¿verdad? Los tubérculos. Entonces, así, haciendo en memoria y un tipo de retroalimentación, nosotros veíamos pues que las plantitas van a tener esa capacidad, ¿no? De hacerlo de manera asexual y de manera sexual, ¿no? Entonces, ahora, otra cosita más, también otro modo de reproducción asexual, como para también ingresar en contexto, ¿no? Porque todos estos temas jóvenes, señoritas, se relacionan uno de otro, ¿no? No son distantes. Es cuando, por ejemplo, profe, yo he visto en un parque, he visto en la casa de mi amiga, en la casa de un conocido, de mi tía, etcétera, donde he observado mucho unos lindos y hermosos geranios, por ejemplo, ¿no? Y de repente a este familiar se le ocurre obsequiarme, no, un esqueje, una ramita, ¿verdad? Como una especie de tallito, como una especie de gajo, regalárnoslo y nosotros vamos a poder llevarlo esto a la casa y ponerlo obviamente en buena tierra y vamos a ver que pasados los días van a empezar a germinar las primeras hojitas, van a salir las primeras hojitas, las primeras yemitas y vamos a ver que de ahí va a haber un nuevo geranio. Entonces, ahí se está haciendo el uso pues de una reproducción asexual, por ejemplo, ¿no? De modo vegetativo. En este caso sería mediante esquejes, ¿no? Mediante esquejes, ¿no? Esas pequeñas estructuras, ¿no? A modo de tallos, ¿no? A modo de gajos, que también nosotros podemos sembrar, ¿no? Para poder obtener a la futura planta. Muy bien, chicos, ¿qué más? Presenta alternancia de generaciones. Miren, esta palabrita alternancia de generaciones sucede que nosotros vamos a ver pues en la planta que va a pasar por dos fases. Miren, va a pasar por una fase diploide conocida como el esporofito, por aquí, la fase diploide conocida como el esporofito, y luego vamos a ver que de esta fase diploide pasa rápidamente, obviamente van a haber unas subfases de por medio, va a pasar a una fase haploide. Ah, y entonces, profe, la alternancia de generaciones significa, ¿no? De una manera simple, es cuando de una fase diploide conocida como esporofito, vamos a poder formar a la fase haploide conocida como gametofito, de 2N a N, de esporofito a gametofito, ¿ya? Miren acá, ¿qué pasa para que esta plantita nosotros la veamos? Miren, todo el desarrollo. Estamos viendo por aquí que el esporofito, que va a ser una plantita, supongamos que esta sea la plantita adulta, ¿ya? Va a ser un organismo diploide, ¿verdad? Es un esporofito, ¿ya? Profe, mi geranio que tengo en casa es un esporofito, así es. Tú el hecho que tienes es un esporofito, ¿no? Por ahí si tú ves alguna plantita en algún parque, va a ser un esporofito, ¿ya? Este esporofito va a tener, va a liberar unas esporas, ¿ya? Va a liberar unas esporas. ¿Por qué? Porque este esporofito va a pasar por una meiosis, ¿ya? Mira, este esporofito pasa por una meiosis y va a liberar esporas. Profe, entonces, ¿está haciendo una reproducción asexual? Así es, en este caso, ¿ya? Puede que automáticamente de las esporas, mira por acá, se va a formar un gametofito. Ah, ya, profe. Entonces, del esporofito que hace meiosis, se forman las esporas. Estas esporas hacen mitosis y forma el gametofito. Este gametofito, ¿qué va a contener? Va a contener, en este caso, por ejemplo, van a contener los gametos. Ah, profe, entonces va a contener los gametos. Realizan fecundación, por acá el cigoto. Este cigoto realiza mitosis, se forma el embrión. Este embrión va a germinar y vamos a ver posteriormente a la planta que va a seguir creciendo y va a formar el esporofito, ¿ya? Entonces, a modo general, las plantas pasan
regularmente por estas etapas. Vamos a ver que algunas van a formar esporas, ¿ya? Y simplemente por esporas se van a reproducir. Luego, la gran mayoría de plantas van a pasar por todo este ciclo, ¿sí? Esporofito. Luego vamos a ver que pasa por la meiosis, formando las esporas, y estas hacen mitosis, formando el gametofito. Y por acá vamos a ver que por mitosis se forman los gametos y estos se fecundan, y luego por mitosis este cigoto va a crecer y forma el embrión, ¿ya? Así es que esta partecita lo vamos a entender más cuando veamos el ciclo biológico de cada una de ellas. Muy bien, chicos. Esto es en cuanto a las plantitas, ¿sí? Esto es en cuanto a las plantas. ¿Quiénes se reproducirían, por ejemplo, por esporas? Si hablamos en cuanto al reino Plantae, a las algas, los musgos, los helechos, van a tener esta capacidad de reproducirse mediante esporas nada más, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos, pasemos ahora a poder ver esta clasificación, ¿ya?, de las plantas, ¿no? Como ya les dije, he mencionado por ahí a las algas, ¿no? ¿Qué algas conocemos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguna alga que ustedes conozcan, jóvenes? ¿Qué alga podemos conocer? El yuyo. Muy bien, Chondracanthus chamisoi, ¿ya? El yuyo. Profe, ¿por qué me dices Chondracanthus chamisoi? Jóvenes, lo vi en el examen de admisión con el nombre científico, ¿ya? Ahí vamos a refrescar, que ustedes manejen unos cuantos nombres científicos, no todos, lógicamente en la vida nos van a preguntar de cada uno, pero los más preguntados, los más rankeados, ¿no? Por ejemplo, el yuyo, el nori, por ahí, ¿no? Entonces, si a mí me hablan de Chondracanthus chamisoi, yo ya sé que es el yuyo, ¿no? Mococho, conocido en el norte del país también, ¿ya? Miren, las plantas, como bien les decía, van a pasar también por un proceso evolutivo, ¿no? Existen las plantas menos evolucionadas, que vienen a ser las plantas sin semilla, ¿ya? Conocidas también como criptógamas o esporofitas. Y tenemos las plantas que más abundan a nivel de la tierra, que vienen a ser las plantas con semilla, ¿ya? Ahora, estas vienen a ser vasculares porque hablamos netamente de tejidos conductores, ¿ya? Acuérdate de xilema, acuérdate de floema. Además, a estas se les conoce como fanerógamas o espermatofitas, ¿ya? Esperma viene a ser semilla, significa semilla, tofitas planta, ¿no? Son plantas con semillas, ¿ya? Espermatofitas. Muy bien, jóvenes. Entonces, como bien sabemos, las más primitivas vienen a ser las algas. Estas algas que vienen a ser avasculares, no hablamos de tejidos conductores, van a habitar sobre todo a nivel del agua, ¿sí? A nivel del agua, sobre todo la gran mayoría vienen a ser marinas, ¿ya? Viven a profundidades marinas. Cuando, por ejemplo, si hablamos de yuyo, hay una época donde las vemos a nivel de la superficie marina también, no a nivel de las orillas, ¿no? Sobre rocas, incluso algunas, ¿no? Ahora, las algas que vivían pues a nivel del agua van a necesitar de sí o sí de agua, del mar, para poder incluso estas esporas poder nadar y que pueda existir la fecundación posteriormente, ¿ya? Entonces, estas algas, como solamente se han adaptado a nivel del agua, no han podido seguir dominando más espacio, ¿sí? Nosotros dijimos hace semanas atrás que todos los organismos vivos, ¿sí? ¿Cuál es su lucha en realidad, pues, en esta vida o cuando ellos puedan cumplir todo su ciclo biológico? Simplemente, incluso nosotros, ¿no? Vamos a luchar por espacio, ¿verdad? Y comida. Y comida, muy bien, claro, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo puedo entender que solamente ellas van a dominar un hábitat nada más, pero no dominan la tierra. Pero aún así pueden reproducirse. ¿Qué pasa? Estas evolucionan, ¿no? Y se forman los musgos, las briofitas. Y les contaré, pues,
Si acá nosotros notamos, estas van a estar adheridas sobre alguna superficie, todavía no forman raíces. Ni estas tienen raíces, ¿ya? Van a tener otras estructuras que van a ser un símil de las raíces, pero no son raíces como tal, ¿ya? Ahora, estas briofitas todavía van a necesitar de cuerpos de agua. Por ejemplo, a ellas tienen que encontrarse muy cerca algún río, alguna catarata, algún otro tipo de cuerpo de agua que puede existir alrededor. ¿Por qué? Porque al liberar sus esporas, estas esporas van a necesitar nadar, ¿ya? Necesitan de nadar para poder fecundarse. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a abundar tanto. Entonces, estas se vienen a adaptar mucho mejor aún. Hablamos ya de los helechos, hablamos de estas plantitas vasculares con tejidos conductores, ¿sí? Los helechos ya vienen por ahí a desarrollar las famosas raíces, ¿sí? Aún así, los helechos pues van a necesitar también de ciertos mecanismos para poder reproducirse, ¿ya? Como por ejemplo, son plantitas que necesitan regarse bastante, ¿ya? ¿Qué más? Esto, profesora, los helechos solamente vamos a ver pues que forman sus oros, forman sus gametofitos femeninos, masculinos, para poder reproducirse en ciertas épocas. No es que siempre, ¿no? No forman semillas, no van a dominar tanto la tierra, ¿verdad? Entonces, por más que se las tenga de manera ornamental, vamos a ver que aún así, ¿no? Son plantas de que no van a tener mayores adaptabilidades, ¿no? No va a haber semilla, no va a haber fruto como tal, ¿no? Entonces, sí o sí siempre va a depender por ahí, si no es del viento, por ahí un poco del agua, porque sin agua estas no pueden sobrevivir, sin el viento así como tal, tampoco van a poder reproducirse mucho, ¿no? Como se quisiera o se desearía. Ahora, de los helechos, vamos a ver a otras, ¿ya? Que con mayores adaptaciones van a dominar sobre la Tierra ya. Hablamos de dos grupos, de la división de las gimnospermas y de las angiospermas. Las gimnospermas, conocidas como las coníferas, los pinos, ¿no? Cuando es Navidad, ¿no? A veces vemos algunas películas, ¿no? Y vemos que muchas de ellas pues van a lugares muy fríos, ¿no? Donde incluso todo está nevando, ¿no? Y vemos que cortan, ¿no? De manera natural un pino y llevan a su casa, lo adornan. Nosotros nos conformamos con los pinos de plástico, ¿verdad? Normalmente es así. ¿Por qué? Porque en el Perú no es un clima tan adaptado, por ejemplo, para pinos, si hablamos de pinos. Sí hay pinos, sí, pero en menos cantidad como, por ejemplo, Norteamérica, ¿no? Si hablamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues que ellos van a presentar también ciertas adaptaciones y no van a ser tan eficaces en ese sentido, ¿no? Existen, sí. También en cuanto a su fecundación, si bien es cierto, ya forman semillas, pero esta semilla es sin protección. En las gimnospermas no existe una doble fecundación, por ejemplo. Ellos van a tener unas flores primitivas sin pistilo, ¿no? Que cuando vamos a verlas, incluso sus escamas, que ya las voy a mostrar posteriormente, van a necesitar de tener tal suerte de que cuando liberen estas esporas al ambiente y se puedan fecundar tanto masculino hacia el femenino, entonces vamos a ver que van a necesitar como una especie de suerte para que encaje totalmente a la escama femenina, por ejemplo. Entonces vamos a ver que como que le falta, ¿no? Cierta aptitud, cierta adaptabilidad para poder dominar sobre la Tierra, ¿no? Pero ¿quiénes dominan más sobre la Tierra? ¿Quiénes han hecho mayor reacción adaptativa? Vienen a ser las angiospermas. Miren, angiospermas tenemos, va a repoblar casi toda la Tierra. Son las plantitas más adaptadas, ¿no? En cuanto al ambiente, pues, en cuanto al espacio. ¿Por qué? Porque estas, incluso al momento de poder, nosotros cuando hablamos de alimento, hablamos de la luz, ¿no? Ellas obviamente necesitan de luz para la fotosíntesis, ¿no? Entonces, estas, incluso las angiospermas, van a desarrollar
sus famosos tallos aéreos, sus raíces más gruesas, ¿ya? Además, van a ser sus semillas con cubiertas, sus flores con pistilo, hay una doble fecundación. O sea, ciertas características, obviamente más desarrolladas, más evolucionadas que las anteriores mencionadas, ¿sí? Y por eso es que son las que dominan más jóvenes, ¿ya? Entonces, mire, esto es a modo de contexto para poder ir entendiendo a cada una de ellas, ¿ya, chicos? No es que no existan algas, sí existen algas, musgos, helechos, todos existen, pero ya le digo en cuanto a la evolución, ¿no? Como para poder entenderlas mejor. Así es que ahora vamos a ver, pues, cada una de ellas, ¿no? Veamos a las algas, los musgos, helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Ahora, jóvenes, con respecto a que si tuviesen duda, por favor, no duden en abrir el micrófono porque la barra de chat hasta ahora no funciona. Por favor, con confianza, ¿sí? Continuemos, jóvenes. Miren, empecemos a hablar con las más primitivas. Y aquí nos dice las algas consideradas como las primitivas, ¿no? Dice que pueden ser organismos microscópicos, tanto unicelulares o pluricelulares. O sea, un organismo microscópico en las algas puede ser unicelular o pluricelular, ¿no? Podríamos creer que todos los organismos microscópicos vienen a ser unicelulares, no siempre. ¿Ya? Pueden ser pluricelulares en el caso de las algas. Y también hay que considerar, pues, que algunos son macroscópicos, ¿ya? Tan macroscópicos jóvenes como para tener idea que algunas pueden llegar a medir hasta 100 metros, más o menos aproximadamente, algunas algas hasta 100 metros. Ya las vamos a ver. Miren, nos dice que todas tienen cloroplastos y varios otros pigmentos, ¿ya? Tienen cloroplastos y otros pigmentos que le van a dar una coloración característica a cada una de ellas, ¿ya? Su cuerpo es no diferenciado, denominado el talo. Su cuerpo es no diferenciado, conocido como talo. Cuando yo digo esto, miren, aquí he colocado una palabrita que dice rizoide, caulidio y filoide, miren. Rizoide, caulidio y filoide. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto no es que tenga una raíz, no es que tenga un tallo, no es que tenga una hoja. Son estructuras a las cuales se les denomina. ¿Ya? No te olvides, las algas no tienen raíz, no tienen tallo, no tienen hojas. Por eso es que su cuerpo se le conoce como talo. He colocado estos nombrecitos por si acaso te cruzases en el examen. Tú ya sabes que no es ni raíz, ni tallo, ni hoja. ¿Ya? Son estructuras que se les puede poner, pero no es que hagan la función de los órganos mencionados anteriormente. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que estas no van a formar tejidos, estas no forman órganos como tal, por si acaso. ¿Ya? No forman tejidos ni órganos como tal. Profe, pero por acá me dice que hay pluricelulares. Claro, pueden haber pluricelulares, no hay problema, pero van a trabajar de una manera independiente, o sea, van a trabajar de una manera colonial, ¿sí? Pero no necesariamente van a formar tejidos propiamente dicho. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Mira, cuando nosotros hablamos del ciclo biológico de las algas, ¿ya? Vamos a justamente hablar del esporofito. Del esporofito dijimos que viene a ser el alga adulta, ¿verdad? Viene a ser esa alga adulta en este caso. Entonces, este esporofito que viene a ser diploide, por meiosis que liberaba esporas, ¿sí? Estas esporas van a germinar y por mitosis forman el gametofito femenino y el gametofito masculino. Cada gametofito, ¿ya? ¿Qué va a formar? Los gametos. Por este lado, el gameto masculino y por el lado femenino, obviamente, el gameto femenino. Estos gametos van a nadar, se van a fecundar, mira acá hay fecundación, y estos jóvenes va a formar el cigoto que
por mitosis forma al nuevo esporofito. ¿Se dan cuenta? Entonces va formando al esporofito. Entonces, ¿mediante qué se reproduce? Mediante las esporas, ¿verdad? Mediante las esporas, ¿ya? Muy bien, entonces recordando alternancia de generaciones. Fase diploide a una fase haploide. La fase diploide, esporofito, la fase haploide, gametofito. No se olviden esos nombres, ¿ya, jóvenes? Por favor, por si acaso nos preguntan, ¿sí? Lógicamente, no nos van a preguntar que nos aprendamos así de memoria como tal el ciclo biológico, pero sí tienes que manejar al menos esto, ¿no? Y tener una idea, ¿no? Cómo va, ¿no? De gametofito, bueno, por ahí tiene masculino y femenino, con sus gametos, fecundación, y se forma nuevamente el esporofito, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a ver a cada una de las algas, ¿no? Vamos a ver a las algas que van a ser parte justamente pues de esta clasificación, ¿no? Miren, por acá yo lo he separado para poder entenderlo mejor. Vamos a ver que existen unas algas que son unicelulares, ¿ya? Que son unicelulares. Van a haber otras algas que van a ser tipo mixtas, ya lo digo solo por esta de acá, las clorofitas, que vienen a ser tanto unicelulares, pluricelulares, y vamos a ver estos dos grupos, las rodofitas y las feofitas, que vienen a ser netamente pluricelulares. ¿Ya? Vienen a ser pluricelulares. Empecemos con estos de acá. Miren, a modo de anécdota les comento esta división euglonofitas, ¿ya? Vienen a ser algas que años atrás, ¿ya? Por ejemplo, esta es una euglena, ¿ya? Años atrás, le digo más o menos cuando yo estaba en la universidad, hace años atrás, no muchos, esta euglena pertenecía a los protozoarios. ¿Les suena? Los protozoarios. ¿Ya? Este pertenecía a los protozoarios. Ahora, se ha visto, obviamente, ustedes saben que la ciencia avanza, los estudios avanzan y todo mejora. Vamos a ver pues que estos se encuentran o se determinaron, se hallaron, hubo hallazgos de que estas van a poseer clorofila, jóvenes. Estas poseen, estos organismos van a poseer clorofila, por ende, son retirados, ¿no? De los protozoarios. ¿Ya? Igual que cuando nosotros hace muchos años atrás hablamos de que los hongos pertenecían, por ejemplo, a las plantas, ¿ya? Pertenecían al reino Plantae, pero ahora es un reino, ¿no? El reino Fungi. Antes estas pertenecían pues a los protozoarios, ¿no? Entonces, pero por tener clorofila y otras más características, pasaron a la división euglenofitas, que son parte de las algas, ¿ya? Muy bien, entonces, por aquí vemos a la euglena. Esto de acá se llama euglena. ¿Ya? Vamos a anotar por aquí. ¿Ya? Es una alga unicelular, por si acaso. ¿Ya? Todos estos de acá que vemos en la pantalla son algas unicelulares. ¿Ya? Mira, estas, siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Estas no van a poseer pared celular. ¿Ya? Además, estas van a reservar carbohidratos. Tienen unas reservas de carbohidratos. Nosotros, mira, como humanos tenemos nuestras reservas, ¿verdad? También, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del glucógeno, ¿no? Que se almacena a nivel del hígado, ¿no? Y cuando se requiere, cuando se requiere justamente el uso de la glucosa, ¿no? Y tú no has consumido este glucógeno, se va degradando en forma de glucosa para poder estar con energía, ¿sí? Entonces, vemos que acá estos tienen una reserva de carbohidratos, que se le conoce como el paramilo, ¿ya? Por aquí presentan clorofila de tipo A y B. Bueno, como dato adicional les dejo eso. Profe, ¿qué es eso de clorofila A, B, C, D? Bueno, para no hacerla muy larga, jóvenes, el tipo de clorofila así con letras distintas se refiere justamente a la longitud de onda, ¿no?
Cuando nosotros hablábamos de la fotosíntesis en la fase lumínica, recuerdan del P700, P680, ¿no? La longitud de onda, cómo impactaba, ¿verdad? A toda la clorofila que llegaba, ¿no? A nivel, pues, cuando nosotros estudiamos en la hojita, pues, ¿no? De la planta, ¿no? Entonces, cómo llegaba, pues, esta longitud de onda. Más o menos para entenderlo, por ahí va el tipo de clorofila A y B, ¿no? Ahora, en cuanto también a estas euglenofitas, van a tener, jóvenes, en su extremo, una mancha ocular, no sé si ustedes notan, de color rojo por aquí, miren, una mancha ocular. Por aquí no es tan visible, pero en esta imagen nosotros podemos ver, ¿no? Esta manchita ocular, conocida también como el estigma, ¿ya? El estigma o mancha ocular. Miren, esto le permite poder discernir el día de la noche. Este va a poder determinar cuándo es de día, cuándo es de noche. ¿Por qué? Porque obviamente va a realizar fotosíntesis a nivel, pues, de las horas del día, ¿ya? Abundante fotosíntesis, ¿ok? Además también, así como para poder observar bien, ¿no? A esta euglena. No sé si ustedes pueden ver acá, ¿no? Como una especie de flagelo. Miren, a este lado, ¿no? Los más notorios, ¿no? Por acá, ¿no? Tienen como un flagelo. Estas algas van a tener un flagelo. Obviamente el flagelo le va a permitir la locomoción, ¿no? Permite el movimiento de esta alga, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, estas son las características relevantes, importantes que nosotros deberíamos manejar en cuanto a las euglenofitas, ¿ya? Miren, luego tenemos a la división pirrofitas, también conocida como los dinoflagelados. Dinoflagelados. Ahora, estas pirrofitas van a ser parte del famoso fitoplancton. ¿Nos suena la palabra fitoplancton? Yo creo que sí, ¿no? Mira, ellos van a ser parte del fitoplancton, ¿ya? Acuérdate, son unicelulares, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más, profe? Estas presentan unas estructuras como tecas, que van a estar compuestas de celulosa, mira. No sé si ustedes pueden notar bien, así, como unas láminas, ¿no? Miren por acá, ¿no? Parece una valla, ¿no? Ah, profe, entonces a estas se le conoce, por ejemplo, miren, las tecas, ¿no? Son estructuras conocidas como tecas que van a contener celulosa. Ahora, ¿qué cosa van a almacenar en forma como una reserva de carbohidrato? Va a ser el almidón. Mira, por este lado, las euglenofitas van a reservar para milo y estas pirrofitas van a almacenar almidón, ¿ya? Estas almacenan almidón. Además, como su nombre dice, estas presentan, ¿qué cosa? Flagelos. Obviamente ellas se van a encontrar en movimiento también, ¿no? Van a presentar flagelos, cilios, obviamente para desplazarse y de cierto modo para poder atrapar a su alimento, su presa, ¿sí? Estas van a vivir a pocas profundidades marinas, no son tan profundas y además presentan una clorofila de tipo A y C, ¿sí? Con clorofila A y clorofila C, ¿ya? Otra cosita más en cuanto a las pirrofitas, jóvenes y señoritas, es que estas pueden generar las famosas mareas rojas, así, las mareas rojas, ¿ya? Miren, y estas mareas rojas de noche se puede observar una famosa bioluminiscencia. Luminiscencia. Ah, profe, entonces estas mareas rojas pueden generar bioluminiscencia, si es. Miren, por acá.
¿Pueden ver la imagen paralela que les he colocado, jóvenes, señoritas? ¿Me confirman? Una PPT al costado, ¿ven? Ya, no. Miren, vamos a aprovechar esto, ¿ya? Para poder... Miren, esas son las famosas mareas rojas, ¿ya? Cuando tú ves un mar donde incluso vas a ver un aviso que diga, cuidado, no ingresar marea roja, es que automáticamente te acuerdas de tu clase de biología y te acuerdas de las pirrofitas. Ah, la profe me dijo que ahí van a abundar pirrofitas. ¿Y qué pasa, jóvenes? No solamente es el color característico de esta marea roja, sino que vamos a ver en mucha biodiversidad marina, ¿ya? Sobre todo muertas, jóvenes. Vamos a ver bastantes peces, por ejemplo, muertos a este nivel. Y obviamente es porque existe mucha toxicidad a nivel del mar, ¿ya? Entonces, estos peces muertos, y hay personas inescrupulosas que pueden captar estos animalitos que se encuentran muertos y vendernos. Y obviamente eso nos puede causar problemas de salud a nosotros, ¿no? Entonces está prohibido incluso pescar y consumir este tipo de alimentos. Ahora, profesora, y en cuanto a la bioluminiscencia, mira, los mares, las playas también, esto es de día, ¿no? De noche, por lo regular, una marea roja va a formar esto, miren, jóvenes. Esto es la famosa bioluminiscencia, ¿no? Que a partir del atardecer y en la noche se puede ir observando, ¿no? Profe, pero está bien bonito, ¿no? Es claro, está bien instagramiable, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, jóvenes. Es porque el mar está cargado de toxinas. Claro, puede haber gente pues, que ingresen, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado, ¿no? La recomendación es que no, pero si obviamente alguien lo hizo, siempre con mucho cuidado porque cada persona puede ser muy sensible a cierta toxicidad que puede existir a nivel del mar, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, siempre a tener en cuenta eso. Entonces, miren, las pirrofitas, ¿no? Van a ocasionar este tipo, pues, de cambios a nivel, pues, del mar, ¿no? Y obviamente son totalmente evidentes, ¿no? ¿Ya? Ahora, veamos otra división dentro de la clasificación de estas unicelulares que vienen a ser, pues, las crisofitas, ¿ya? Las conocidas como las diatomeas. Estas, si nosotros notamos, tienen unas formas muy, como le digo esto, de formas triangulares, ¿no? Circulares, ¿no? Pareciendo formas geométricas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Esto de acá, en blanco y negro, ¿no? Una fotografía a nivel de microscopio en blanco y negro, ¿no? Ahora, estas jóvenes son conocidas también como las algas pardo doradas, ¿ya? Pero yo te he puesto una imagen ahí con fondo azul para poder observar sobre todo las formas. Pero el color de estas son pardo doradas, ¿ya? Su pared celular es de sílice y celulosa, ¿ya? Y estas ya no tienen flagelo, no tienen desplazamiento, jóvenes. Ahora, el sílice es extraído muchas veces para las áreas tecnológicas, ¿no? Para utilizarlas a nivel, pues, de formación de baterías, por ejemplo, de algunos celulares o de algunos otros equipos tecnológicos. Ya es utilizado el sílice. ¿Ya? Estas algas, además, van a poder ser bastante abundantes en el mar, jóvenes, ¿sí? Bastantemente abundantes en el mar, y estas también van a tener una reserva, ¿ya? Estas van a almacenan, en este caso, la famosa crisolaminarida. Crisolaminarina. Miren. Esta es su reserva de carbohidrato, la crisolaminarina, ¿ya? Estas presentan una clorofila de tipo A y C, con una clorofila de tipo A y C, ¿no? Como ya les dije, y acá, bueno, les voy a mencionar, en el caso de las algas,
No solamente es para estudiarlos, ¿no? En el área biológica, posiblemente evolutiva y demás, sino que jóvenes, señoritas, las salas muchas veces son explotadas en el buen sentido, ¿no? Esto para uso, sobre todo comercial, uso alimentario, también esto con fines médicos, ¿no? Vamos a notar que muchas de ellas son utilizadas para esto, ¿ya? Entonces, una de esas es la de acá, ¿no? Con fines tecnológicos, ¿ya? Ahora, esto es en cuanto a las unicelulares, en cuanto a las algas unicelulares. Ahora, con respecto a las algas pluricelulares, ¿ya? Vamos a ver, pues, a tres divisiones, tres de ellas. Estas clorofitas, ¿ya? Que presentan una pared celular de celulosa sin desplazamiento. Miren, a partir de las crisofitas en adelante ya no tienen así un desplazamiento como tal, no hay un flagelo, no hay algo que pueda hacer que ellas estén muy en movimiento, pero sí van a ser llevadas y traídas por las corrientes marinas, ¿ya? Estas presentan una clorofila de tipo A y B, ¿ya? Y estas, en este caso, su reserva de carbohidrato, ¿no? Va a ser el almidón, jóvenes. Estas van a reservar el almidón, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hablar acerca de los tejidos diferenciados, de xilema, de floema, todavía no hay. Ya dijimos, ¿no? Todavía no hay, ¿no? O sea, incluso las, las algas van a tener, recordando, ¿no? Van a tener su cuerpo no diferenciado conocido como talo, no se olviden, ¿no? Profe, entonces todavía no tienen hojas, todavía no hay hojas, todavía no hay raíces, todavía no hay tallo. Profe, pero acá pareciera, ¿no? Claro, hay unas jóvenes que incluso, ¿no? Como dato por ahí adicional, les voy a dejar lo siguiente. Miren, hay clorofitas que son unicelulares, por acá, ¿ya? La preguntada así en el examen es la clorela, así como suena. Dentro de la división de las clorofitas hay varios organismos unicelulares, ¿ya? Pero hay una que se llama la clorela. La clorela más o menos es así. A ver. Ya. Miren, esta es una clorela. Esta es una clorofita. Obviamente, ¿qué va a sobreabundar? Va a abundar mucha clorofila, ¿verdad? Con bastante clorofila. Son verdes, ¿sí? Obviamente. Miren, todas son verdes. Por aquí luego vamos a tener un organismo por ahí pluricelular. También tiene pluricelulares, ¿no? Estos pluricelulares, conocida como la ulva. Mira, la ulva. ¿Cómo es la ulva, profe? Y es un organismo pluricelular. La ulva, o conocida también como la lechuguita de mar, ¿no? La lechuga de mar. A ver, veamos a la lechuga de mar. Es un organismo pluricelular. Mira, parece una lechuga hidropónica, ¿no? ¿No? Esta es la ulva de mar, ¿no? Profe, pero acá no es raíz, no. Acá, jóvenes, todavía no hay raíz, no hay tallo, no hay hoja. Sigo remarcando esa parte, ¿sí? Entonces, mire por acá, incluso vemos a los famosos choros, ¿no? Que están a profundidades marinas, ¿no? Entonces, esta viene a ser parte, pues, de las clorofitas, ¿no? Tenemos a la clorela como unicelular y a la ulva como un pluricelular dentro de los clorofitas, ¿ya? Ahora, los que sí son 100% pluricelulares,
vienen a ser las rodofitas y las feofitas. ¿Ya? Rodofitas y feofitas. Nos dice que las rodofitas, primeramente, ¿nosotros de qué color lo vemos? Rojo, por supuesto, ¿no? Lo vemos de color rojo. Por eso es que estas rodofitas son consideradas también como las algas rojas. Son consideradas como las algas rojas. Estas viven normalmente a profundidades marinas, presentan una clorofila de tipo A y D, además presentan ficoeritrina, ya que le va a dar ese color rojo. La ficoeritrina, acuérdate, ficoeritrina, eritrina viene de eritrocito, ¿ya? Más o menos ahí para relacionarla, ¿sí? De color rojo. Y por ahí también presenta otro pigmento que se llama la ficobilina, que le va a dar el color característico del azul. Y rojo con azul queda, jóvenes. Rojo con azul. Más o menos morado, ¿verdad? Cuando nosotros en el cole, ¿no? O vemos a alguien que está haciendo las combinaciones de rojo con azul, vemos que se vuelve se torna, ¿no? De un color un poco morado, ¿verdad? Ahora mira, ahí vamos a ver pues que se almacena el almidón de Florides, ¿no? Yo te estoy dando estos datos. En este caso, hay algo también muy importante que rescatar, que estas van a tener una pared celular de agar. Profe, ¿y qué es el agar? Jóvenes, el agar les contaré que sirve mucho sobre todo para medios de cultivo. ¿Cómo así? Si de repente yo quisiera aislar a un hongo, a una bacteria, etcétera, yo necesito pues que éstas se desarrollen en un medio adecuado, ¿sí? Entonces, si es en un laboratorio, yo no lo voy a colocar pues en un pan, ¿no? Netamente tiene que hacer en algo asepsia, ¿no? Algo sumamente limpio, ¿no? Y para eso tengo que preparar mis medios de cultivo. Y obviamente eso se trabajan a nivel de las famosas placas Petri, que son unas placas circulares pequeñas, ¿no? Totalmente limpias, obviamente. Y aquí vamos a ver pues que este medio de cultivo, donde este patógeno, llámese hongo, llámese bacteria, se va a desarrollar. ¿Con qué fines? Para poder observarlas en el microscopio, con fines biotecnológicos, etcétera y etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se van a desarrollar? En este medio de cultivo. ¿Cómo se conoce? El agar. ¿Ya? ¿De dónde se obtiene? De las rodofitas. ¿Ya? De las rodofitas. Ahora, jóvenes, otra cosita más es que aquí dentro de este grupo de las rodofitas, tenemos al yuyo. Ah, profe, el yuyo. Ya dijimos, ¿no? En este caso, se conoce como el Chondracanthus chamizoide. ¿Ya? Jóvenes, también existe una alga que se cultiva en Japón, ¿ya? Una alga que se cultiva en Japón, con la cual se prepara esto, a ver, déjenme recordar, el sushi, ¿no? Los makis. ¿Quién sabe cómo se llama esa alga, jóvenes? Nigiri, creo. Ya, el nori, ¿ya? El nori. Por ahí te dejo el nombre científico, ¿ya? Por si acaso, es fácil de recordar. Porfira, ¿ya? Porfira SP, nada más lo voy a colocar, conocida pues como el nori. Pertenecen a este grupo, ¿ya? Pertenecen a este grupo de las rodofitas. Miren, vamos a presentarnos al nori. Por aquí está. A ver. Bueno, al yuyo, todos creo lo conocemos.
¿no? Es una alga, ahora, es una alga que la vemos pues a niveles de profundidades marinas, a niveles de la superficie. Miren, en profundidades marinas, si yo hablo del yuyo, yo lo voy a ver así de este colorcito, ¿no? A nivel de la superficie va a cambiar, profe, pero ¿por qué cambia? Porque obviamente va a estar más cerca al sol, ¿no? ¿Y qué va a hacer, qué va a hacer esta alga, esta planta? Va a hacer mayor fotosíntesis, ¿ya? Vamos a ver que esta se va a tornar de color verduzco. ¿Ya? A nivel de profundidades marinas es de este color. Miren, más o menos, ¿no? Rojo por ahí, con algunas tonalidades moradas, ¿no? Ahora, si yo les pregunto, ¿no? ¿Qué yuyo ustedes comerían, el verde o el rojizo? Ninguna, profe. Acá en nuestro país, usted bien sabe, ¿no? Por cultura general saben pues que en el Perú se utiliza bastante el yuyo pues para no solo preparaciones pues esto en platos fríos, ¿no? Como el ceviche, ¿no? Sino también a veces las mamitas lo hacen pues en guisos, ¿no? Se preparan guisos. Aquí lo recomendable, jóvenes, es comer este yuyo, por ejemplo. Si lo vas a comer el ceviche, que sea un yuyo más o menos de este color, ¿no? Porque si está a profundidades marinas, vamos a ver pues que el yuyo va a estar mucho más limpio, por decirlo así. Si está a nivel de las superficies marinas, tú sabes pues que vive cerca a la orilla, ¿no? O que existe cerca a la orilla, ¿no? Entonces la mayor recomendación sería esto, ¿no? Ahora, mira, este es el nori, ¿no? Del alga que yo les estaba hablando. Profe, pero yo lo veo negro, ¿no? Ya, claro, es que ha pasado ya un proceso previo, ¿no? Ha habido ya un proceso previo, pero obviamente, pues, es una alga, ¿no? Que se cultiva bastante en Japón, ¿no? Bastante en Japón para poder hacer su uso, pues, en la industria alimentaria, sobre todo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y si yo les preguntase, ¿qué tipo de planta viene a ser una rodofita? ¿Su cuerpo cómo se llama? Se llama talo, talo, ¿ya? Su cuerpo es talo. Miren, por acá. Si su cuerpo es talo, miren, lleguemos a la conclusión. Si su cuerpo es un talo, ¿cómo se le llamaría a este tipo de plantas? Si hablamos de todas las algas son plantas talofitas. Ah, profe, entonces por aquí vamos a agregar su cuerpo es talo, entonces se dice que es una planta talofita. ¿Ya? Tengan mucho en cuenta eso. Entonces, si a mí en el examen de admisión me colocan planta talofita, automáticamente vas y buscas y recuerdas, descartas gimnosperma, angiosperma, ¿no? Vamos a ver que hay otra también que es talofita, pero todas las algas son talofitas, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora nos falta la última división que vienen a ser las feofitas. Aquí encontramos al sargassum, ¿ya? Este es un sargassum, ¿ya? Estas feofitas jóvenes vienen a ser también consideradas como algas pardas, ¿ya? Estas también se les llama como algas pardas, así se les llama también a las feofitas. Muy bien, estas algas pardas ya van a presentar flotadores. Bueno, por acá he indicado unas estructuras, puntitos rojos, los he puesto como flotadores. Estos flotadores son interesantes en estas plantas. ¿Por qué? Porque estas algas van a llegar jóvenes posiblemente a medir hasta 100 metros, ¿ya? Hablamos más o menos, si tú quieres considerar cómo se pueden encontrar a niveles marinos. Miren, nosotros las podemos encontrar de esta manera. Vamos a encontrarlas así. Miren, esto viene a ser una planta, una alga feofita, un sargazo, miren. Son sumamente grandes, ¿no? Pareciera que fuera un bosque, ¿no? Pero ese está dentro del mar, ¿no? Incluso por ahí podemos ver mucha biodiversidad, ¿no? Que está por ahí nadando. Parecen bosques, ¿no? Como si fueran árboles, ¿no? Debajo del agua, ¿no?
pero esa es una alga, miren. Ahora, estos flotadores, ¿no? Que son estructuras que pueden estar por acá, ¿no? Estructuras medianamente pequeñas que van a estar llenas de gases para que puedan, esta alga pueda flotar, ¿ya? Para que el alga pueda flotar, muchas veces puede salir sobre las superficies del mar, ¿no? A nivel de cerca de las orillas, sobre todo cerca de las rocas, ¿no? Puede llegar. ¿Por qué? Porque tiene los flotadores, ¿no? Ahora, sigue siendo una planta, bueno, como ya les dije, todas las algas van a ser talofitas. Presenta una clorofila de tipo A y C. Además, jóvenes, presenta un pigmento que se llama la fucosantina, ¿ya? O un pigmento, por ahí tiene la fucosantina, se conoce como fucosantina. Incluso, bueno, este fucosantina le va a dar más o menos un color marrón amarillento, ¿ya? Marrón a amarillo, por ahí. ¿Ya? Mire, entonces la fucosantina, profe, le va a dar un color marrón, un color amarillento, ¿no? Un color amarillo. Además, jóvenes, puede tener caroteno, ¿no? Nosotros ya vimos donde hay caroteno y es a nivel, pues, de las zanahorias, por ejemplo, ¿no? Es un color anaranjado. Su pared celular, importante este dato, mire por acá, su pared celular. La pared celular de estas feofitas va a estar compuesto por alginas, por alginatos. Estas alginas, jóvenes, ya, las alginas, los alginatos, van a servir, por ejemplo, para poder hacer las famosas prótesis, ¿no? Cuando usted va al odontólogo, ¿no? Y escuchas la palabra prótesis, ¿no? A nivel odontológico, van a utilizar los alginatos. Además, para estabilizar algún tipo de alimentos, como por ejemplo las texturas de los yogures, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Que no es una textura ni líquida, ¿no? De algunos, es como un poco espesita, ¿no? Utilizan los alginatos. Las famosas pastillas que tú las ves transparentes y cuando las tocas son un poquito aguadas, ¿no? ¿No? Se deforman rápidamente al momento de aplastarlas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a dar esa forma, ya, esa textura de este tipo de pastillas? Son los alginatos, ¿sí? O sea, no se va a comparar un tipo de paracetamol con este tipo de otras pastillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, como les dije, ¿no? Son bastante utilizadas las algas para mucho tipo de industrias, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora, por más que ellas tengan flotadores, no es que, perdón, no es que ellas van a desplazarse como tal, ¿no? Simplemente van a flotar, por ahí el oleaje también va a participar para que éstas puedan encontrarse en el nivel, pues, de las superficies marinas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esto es en cuanto a las algas, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Para pasar a la siguiente parte, para hablar ya de las briofitas, de los musgos. ¿Todo bien, jóvenes? Ya, muy bien, chicos. Muy bien, gracias. Ahora, miren, veamos acerca, pues, muy bien, de los musgos, de las hepáticas. Bueno, por este lado les contaré que estamos hablando de una planta también talofita. Así es como lo oyen. Seguimos hablando pues de las talofitas, ya dijimos, ¿no? No desarrollan una raíz como tal, tampoco hojas como tal, tampoco tallos, ¿ya? Son avasculares, no hay tejidos conductores, ¿sí? Son plantas talofitas, ¿ya? Bueno, por ahí una con clorofila A y B,
¿no? Por si acaso, como dato adicional. Y su fase dominante, eso sí tienen que manejar, ¿ya? Fase dominante, gametofito, ¿sí? Son estos, su fase dominante, gametofito. Ahora vamos a explicar por qué. Ahora, ¿qué más? Este material, a ver, nos indica, ¿no? Que hay musgos que se les conoce foliar, simplemente las van a ser pues sus hojas, ¿no? Muy parecidas, o su cuerpo muy parecida a la de las hojitas comúnmente vistas, y las hepáticas que más bien van a tener la forma de hígado, por eso se les conoce como hepáticas, ¿ya? Mira, este es un esquema de un musgo. El musgo, como tal, va a presentar rizoides, caulidio, filoides. ¿Qué dijimos? Una planta talofita, ¿verdad? Por este lado, presenta al gametofito que va a perdurar casi por toda la vida de la planta, en todo casi el ciclo biológico. Vamos a ver pues que va a dominar la fase gametofito y por aquí vamos a ver a la siguiente fase que es esporofito. Esta va a durar menos, va a estar menos tiempo, ¿ya? Además presenta una estructura que se llama pie. Bueno, por acá presenta como una especie de cápsula, ¿ya? Que va a contener a los esporangios. Miren, esto de acá va a ser un esporangio. Estos esporangios contenidos en la cápsula, ¿qué van a tener? Van a liberar esporas, mira. Estas van a liberar esporas. Otra cosita más que debemos saber es que los rizoides se llaman, bueno, como ellos mismos, pero los caulidios también se les conoce como tallito y los filoides se le conoce como hojita. No es que sea una hoja, no es que sea un tallo ni una raíz, simplemente así se llama. Con cariño, hojita, tallito y rizoide, por si acaso, ¿ya? Ahora, miren, ¿cómo es aquí el ciclo biológico? El ciclo biológico empieza por esta planta adulta. Ya dijimos, ¿no? Estructuras, por acá el gametofito, por aquí vamos a ver al esporangio, ¿sí? Al esporangio. Esta estructura, el esporangio, va a tener una cápsula y va a tener una tapita. Su tapa se le llama cofia, ¿ya? Cuando las esporas que se encuentran dentro del esporangio empiezan a madurar, obviamente lo que madura va a tener que caer por gravedad, ¿sí? Automáticamente se abre la cofia de la cápsula, ¿verdad? Se abre la cofia y que se liberan las esporas, mire, se liberan las esporas, ¿sí? Obviamente tiene que haber agua de por medio, ya dijimos. Ahora, estas esporas van nadando, pero primero de esto, mira, las esporas que se liberaron germinan un poquito, mira, por acá van germinando. Ahora, estas esporas que han germinado, primeramente forman el gametofito. Este gametofito, jóvenes, vamos a ver que es para el lado, por acá, tenemos al gametofito sexual femenino, ¿ya? Que se llama arquegonio. Vamos a detallar esto. Tenemos al gametofito sexual femenino, conocida como el arquegonio. Profe, el arquegonio es el gametofito femenino, así es. Y el anteridio es el gametofito masculino, ¿ya? ¿Y qué hay en el gametofito? Pues están sus células, sus gametos, ¿no? Mira, por aquí el gameto femenino, que se llama la oósfera, y por aquí el gameto masculino, conocida como el anterozoide. Ahora, el gameto masculino, ya, el anterozoide, va a nadar, mira, ve. Acá nos dice que nada, y llega hasta el arquegonio femenino, ingresa, ¿no? Y se fecunda ¿con quién? Con la oósfera. Y por aquí vemos que va a crecer ¿quién? El esporofito. ¿Sí? Crece la planta adulta. Por aquí va creciendo el esporofito. ¿Pero sobre quién crece, pues? Por aquí.
¿Sobre quién crece? Sobre el gametofito. Por eso es que el gametofito vamos a ver pues que va a dominar casi en toda la parte del ciclo biológico de este briofita, de este musgo. Nuevamente, repasemos a ver. Por aquí tenemos al esporofito con su esporangio, la parte superior con su gametofito. Este esporangio, donde se van a contener las esporas, van a liberar a la cofia cuando las esporas ya están maduras. Estas esporas van a germinar, ¿ya? Y van a formar a los gametofitos. Gametofito femenino, gametofito masculino. Por aquí, del gametofito masculino van a salir, ¿qué cosa? Los gametos conocidos como los anterozoides. Estos anterozoides van a nadar, van a llegar hasta el arquegonio, gametofito femenino, y van a fecundarse con el gameto femenino llamada la oósfera. Estos jóvenes, vamos a ver que posteriormente se va a formar el esporofito, y este esporofito va a madurar, va a crecer, pero siempre sobre un gametofito. Ahora, a esta fase se le conoce como la fase dominante, fase gametofito. ¿Ya? Entonces, esto sí, por acá gametofito masculino y por acá el femenino, ¿no? Saber cómo se llama cada uno con sus gametos. Muy bien, jóvenes, de los musgos pasemos rápidamente a los helechos. Miren, los helechos que vienen a ser pertenecen a la división pteridofita, son plantas cormofitas. Miren acá, ya te he colocado plantas cormofitas vasculares y su fase dominante es el esporofito. Profe, ¿qué es cormofita? En este caso, jóvenes, se dice cormofitas porque ya es una planta que forma o que tiene raíces, mira por acá, tiene hojas, ¿qué más? Y tiene un tallo que se conoce como rizoma, ¿sí? Ay, entonces, profe, cuando una planta tiene raíz, tallo y hojas, se conoce que es una planta cormofita, ¿ya? Es una planta cormofita, ¿ya? Muy bien. Ahora, jóvenes, por si acaso, el rizoma es un tipo de tallo subterráneo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Nosotros, si notamos a los helechos, miren, hay helechos de esta forma, creo que los más comunes y los que vemos más, creo que son de esta forma, ¿no? Lo que yo he encerrado de rojo viene a ser una hoja, jóvenes, o fronda, ¿ya? Viene a ser la hoja o fronda. Y cada una de estas pequeñas hojitas, ¿ya? Se le conoce como los foliolos. Mira, profe, ¿esta es una hoja? No, este es un foliolo. Foliolo. El conjunto de foliolos hacen una fronda, el conjunto de foliolos hacen una hoja, ¿no? Conocido como hoja compuesta también, ¿ya? Ahora, vamos a notar que en vez de la fronda, ¿ya? Vamos a notar, jóvenes, que en vez de la hoja, vamos a notar esas estructuras, miren, son pequeños circulitos de colores medios marronescos, rojizos por acá, a la que se le conoce como los soros. Cuando el helecho se encuentra en etapa reproductiva, vamos a notar que existe la formación de los soros. Si tú tuvieses un helecho en casa, ves en vez de la fronda, vas a notar los soros cuando se encuentran en etapa reproductiva. ¿Ya? Por aquí, ¿no? Esto vienen a ser los soros. Y entonces, profe, esto de acá viene a ser los soros. Así viene a ser el famoso soro. Ahora, los soros jóvenes van a estar compuestas por esporangios. Profe, los soros están compuestas por esporangios. Ya. Estos esporangios jóvenes, ya. Cuando yo dijese el conjunto de esporangios, ¿qué son? Soros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los soros están compuestos por esporangios. Y dentro de cada esporangio vamos a encontrar los famosos esporas. Profe, entonces dentro de los esporangios yo voy a encontrar a las esporas, ¿ya? Por si acaso. Miren, a ver, ¿cómo funciona acá su ciclo biológico? Ojo aquí, por si acaso estos son vasculares ya los helechos porque presentan ya un tejido
obviamente conductor, ¿no? Tenemos el xilema y el floema por este lado, ¿no? Su fase dominante el esporofito. Miren, atención acá en el ciclo biológico. El ciclo biológico empieza primeramente, ya dijimos, con el esporofito, ¿no? Con este lecho adulto. Este esporofito en etapa reproductiva que presenta los oros, ¿verdad? Donde a nivel de la hoja o fronda. En los oros dijimos que se ubican los esporangios, mira, soros que contiene varios esporangios, ¿ya? Ahora, cada esporangio en su interior va a contener ¿qué cosa? Esporas, va a contener esporas, va a formar esporas el esporangio, ¿sí? Ah, ya, profe, entonces el esporangio va a formar, va a formar esporas, ¿verdad? Claro, por meiosis, ¿no? Estas esporas maduran y se liberan, ¿verdad? Y por aquí vamos a ver que esta espora germina. Esta espora germina y ¿qué va a formar? El gametofito, pues. Ah, y en este caso tengan mucho cuidado en el caso de los helechos, ¿sí? Vamos a ver pues que el gametofito también se le conoce como prótalo. Mire, el gametofito también se le conoce como prótalo, ¿ya? Prótalo o también jóvenes, puede ser, ¿no? Que por ahí quieran hacernos caer y nos coloque prótalo o forma de corazón. Mira, acá hasta parece un corazón, ¿no? No sé si esté flechado o no, pero es un corazón. Ay, entonces te pueden decir, ¿no? Es una división donde el gametofito presenta una estructura en forma de corazón, por ejemplo. Ay, automáticamente los helechos, ¿ya? También este gametofito se le conoce como prótalo. Ya no se olvide, gametofito o prótalo. O estructura en forma de corazón. Cualquiera de las tres son válidas, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué hay a nivel, pues, profe, del prótalo? A nivel del prótalo se van a encontrar, pues, el gametofito masculino y el gametofito femenino, pues, se van a formar, ¿no? A nivel, pues, de gametofito femenino se le conoce como el arquegonio. Gametofito masculino es el anteridio, ¿verdad? Entonces, dentro del arquegonio que encontramos a esta célula, este gameto que es la ósfera, dentro del anteridio encontramos a los anterozoides. Estos se fecundan y ¿qué se forma? Pues se va a formar al esporofito. Por acá, ¿qué se forma? Profe, se forma el esporofito. ¿Sobre qué se forma? Sobre el gametofito, pues. Pero vamos a ver que a nivel que va creciendo el esporofito, se va degradando el prótalo, se va degradando el gametofito. Por ende, el esporofito es el que más va a durar o el que más va a persistir durante el ciclo biológico del helecho. Por eso es que si nosotros vemos un helecho, nunca, casi nunca, los presentes aquí han visto de repente el prótalo, ¿no? No se ve casi. ¿Ya? Lo que más vemos es la fase esporofito. Por eso es que su fase dominante es el esporofito, ¿no? A ver, nuevamente, ¿no? Por acá el esporofito que presenta soros, estos soros poseen esporangios, dentro de los esporangios se forman las esporas, estas esporas se liberan, estas germinan, forman el prótalo o gametofito o estructura en forma de corazón, donde vamos a encontrar al arquegonio y al anteridio. Por este lado, gameto femenino, por este lado, gameto masculino. ¿Qué va a poseer? Perdón, estos gametofitos que van a poseer gametos, la ósfera, por aquí en el lado masculino, el anterozoide. Estos se van a fecundar, ¿no? Y vamos a ver que se va a formar el esporofito sobre el gametofito. A nivel que va creciendo el esporofito, se va degradando el prótalo, ¿verdad? Entonces lo que más domina es el esporofito, jóvenes. Muy bien, chicos. Pasemos ahora a ver ya y hablar acerca pues de las plantas ya con semillas. Las plantas con semillas, las gimnospermas, las angiospermas. Muy bien, chicos. Hasta ahí todo bien, todo claro para empezar ya de lleno a hablar sobre las gimnospermas, las angiospermas. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, chicos, gracias. Bueno, entonces, como les decía,
Veamos ahora, pues, sobre este grupo, ¿no? Las plantas con semilla, las espermatofitas, esperma, semilla, tofitas, plantas, ¿no? Plantas con semilla. Tenemos aquí a la división las gimnospermas, ¿no? Son plantitas que van a tener flores unisexuales sin pistilo, ¿no? Y semilla al descubierto, semillas desnudas, semillas sin esa famosa pulpa, ¿no? Cuando tú comes, por ejemplo, tu durazno, tu mango, ¿no? Vas a encontrar antes de llegar a la pepa, pues obviamente vas a encontrar bastante pulpa, ¿no? Bastante carne, ¿no? Entonces vamos a notar, pues, que estas plantitas no existen eso. ¿Cuáles son esas plantas? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a un grupo representativo de las coníferas, ¿no? A los famosos pinos, a las famosas araucarias. Miren, por acá. Bueno, en el Perú lo que más abunda, por ejemplo, son los pinos, también araucarias, pero no tenemos el resto, pues, de coníferas que posiblemente, pues, pueden tener en otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Perú, como les digo, solamente existe, pues, a ver, vamos a copiar acá, esta de acá. Miren, por aquí vemos a un pino, y hay pinos incluso bajitos, no sé si ustedes han ido al Parque de las Leyendas, ahí vemos, pues, en el área de botánica, uy, vamos a ver un montón de tipos de pinos, ¿no? Vamos a ver estos sí, por aquí estos también. Incluso algunos, he visto que algunos colegas, ¿no? Tienen su maceta grande, colocan, han hecho crecer por ahí un pino, ¿no? Pero crece pequeño, obviamente, pues la maceta por más grande que sea, ¿no? Imagínense el tipo de raíces que van dejando, ¿no? Su paso, ¿no? Entonces, miren, son sumamente grandes, ¿no? Además son notablemente, sobre todo de climas fríos, ¿no? Van a ser de climas fríos. Muy bien, entonces, como les decía, en este caso, ya estas plantitas, pues, van a presentar unas flores primitivas sin pistilo, jóvenes. Flores primitivas sin pistilo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le dice en este caso profesora? ¿Por qué son unisexuales? ¿Ya? Unisexuales son porque en el cono jóvenes no se encuentran el mismo sexo. ¿Ya? Por ejemplo, más aún, en la rama, ¿no? Imagínate esa rama de acá, solamente se va a encontrar un tipo de flor, ¿no? Puede ser masculina por esta rama y por acá puede ser femenina, ¿no? Que se encuentra. Normalmente no lo vas a encontrar mezcladas, ¿ya? Por eso es que se dice que son unisexuales. Ahora, ¿cómo se llama su flor? Su flor se le llama cono. No sé si tú cuando has comprado o has visto el árbol de Navidad, ¿no? Si sea de plástico, a veces viene como una especie de piñitas, ¿no? Como una especie de piñas, ¿no? Estas piñitas se le conoce como conos. Estas son sus flores jóvenes, ¿sí? Son sus flores. Y acuérdate, son sin pistilo. Ahora, al ser sin pistilo, estas no realizan doble fecundación. Ya vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más? Por acá nos dice que hay dioicas, algunas pueden ser dioicas, algunas pueden ser monoicas, ¿no? Algunos conos. Claro, pues porque posiblemente en una rama, perdón, en un árbol, podemos encontrarlas todas de un mismo sexo. Y en otro árbol puede que en una rama encontremos masculinas, luego femeninas. Vamos a ver pues que sí hay mixtura de ellas, por eso dioicas, ¿no? Están los dos sexos, no tanto femenino como masculino. Y monoica solamente va a existir un sexo, nada más a nivel pues de esta planta, a nivel del esporofito maduro. ¿Ya? Estas plantas normalmente el uso que se le da a jóvenes, por si acaso, vienen a ser de tipo ornamental. Se utiliza bastante su madera también. No sé si ustedes alguna vez han olido esas fragancias de pino, ¿no? ¿No? También sirven como esencia para algún ambientador, incluso algunos desinfectantes, ¿no? Entonces, los usos son variados, ¿no? En cuanto a esas plantitas.
Algunas también las utilizan por ahí, ¿no? Para un tema de leña, ¿no? Porque son árboles leñosos estos de acá, ¿ya? A ver, miren, en cuanto a su ciclo biológico, es lo siguiente. Empezamos con el esporofito, ¿no? Este árbol por acá, maduro, un organismo diploide, que va a tener sus conos masculinos y por acá vamos a tener los conos femeninos. Los conos masculinos van a poseer al microsporofito, ¿ya? Que es una especie de célula madre que a la vez va a formar las microsporas. Recordando la semana 10, jóvenes, ¿ah? Cuando hablábamos sobre macrogametogénesis, microgametogénesis, vamos a recordar esa parte un poco, ¿ya? Y en este caso, a nivel pues femenino, que se forman las megasporas. Aquí nos dice que presentan estas piñas o conos, van a presentar como unas especies de escamitas, pues, ¿no? En esas escamitas se van a encontrar las megasporas. Vamos a ver que de las microsporas se va a formar el grano de polen, ¿ya? Este grano de polen, y vamos a ver que estas megasporas, ya por meiosis, va a formar la ovocélula. ¿Qué pasa, no? Entonces, este gametofito masculino va a poseer los espermatofitos. Estos espermatofitos se van a unir con la ovocélula del lado femenino y vamos a ver, pues, que va a ocurrir, pues, fecundación, ¿no? Ya vamos a ver que posteriormente, pues, por el lado masculino se forma el tubo polínico y estos, al momento de fecundar, van a formar el cigoto. Este cigoto posteriormente va a formar al esporofito embrionario, al embrión, ¿ya? Y vamos a notar pues que este embrión va a empezar a madurar y va a formar la futura plántula y posteriormente forma al esporofito nuevamente adulto, ¿no? Entonces, esto es en cuanto pues al ciclo biológico, ¿no? Por acá nombres, muchos nombres por recordar, diferentes, ¿no? Porque se parece un poquito, se parece al ciclo biológico de las angiospermas, que ya lo vamos a volver a repasar. Entonces, no te olvides que del esporofito, y si fuese en el caso de cuando son dioicos, ¿no? Estas dos coníferas, vamos a ver pues que hay hay células madres que forman pues al grano de polen, donde vamos a encontrar pues al gameto masculino, conocido como el espermatofito, ¿sí? Y por acá en el lado femenino tenemos la ovocélula dentro, pues porque se ha formado ya las megasporas y estas megasporas dan a las ovocélulas y vamos a ver pues que se forma el tubo polínico, hay fecundación, el cigoto, del cigoto a la planta y al esporofito. Muy bien, miren, de las gimnospermas pasemos ahora a las angiospermas. Ahora, las angiospermas ya vienen a ser plantas con semilla dentro de un fruto. El fruto viene a ser esa partecita pulposa, ¿no? Debido a que las flores tienen pistilo, se dividen en dos clases, muy importante también de saber manejar, jóvenes, las monocotiledonias y las dicotiledonias. ¿Ya? Monocotiledonias y dicotiledonias. A ver, ¿qué nos dice la regla para saber diferenciarlas, no? Porque a mí me pueden preguntar en el examen, me pueden poner una imagen, ¿no? De alguna plantita X y me dice colocar verdadero o falso y por ahí monocotiledonia y dicotiledonia de repente, ¿no? Ay, profe. Primeramente, las dicotiledonias, que es 2, ¿no? En cuanto al embrión, que va a tener 2 cotiledonias. Las mono, un cotiledón. Sus hojas, variación, mira, las dicotiledonias tienen nervaduras normalmente ramificadas. Las monocotiledonias, nervaduras paralelas, ¿ya? Por aquí, las dicotiledonias con haces vasculares dispuestos radialmente, mire por acá, en formas geométricas, incluso bastante ordenados. Las monocotiledonias con haces vasculares esparcidos. ¿Qué más? Debo saber, las piezas florales, ¿no? En las dicotiledonias, los pétalos van a ser más o menos de 4 o 5 o sus múltiples. Y en cuanto a las monocotiledonias, pueden ser 3 o los múltiples de 3. ¿Ya? En cuanto al grano de polen, las dicotiledonias con 3 poros o hendiduras y las monocotiledonias con un poro o hendidura.
Y finalmente, en cuanto a su raíz en las dicotiledonias, su raíz es pivotante, o sea, es más o menos como que tuviese terminando en punta, ¿no? Y por acá vamos a ver que las monocotiledonias presentan una raíz fibrosa, una raíz fibrosa. Ahora, bajo este, jóvenes, a ver, si yo les preguntase, ¿ustedes qué me responderían al respecto? A ver, con respecto a la imagen que ahora les voy a copiar. Ya. Con respecto a esta imagen, ¿cuál es dicotiledonia y cuál es monocotiledonia? Si comparamos las hojas, ¿no? Mira, la dicotiledonia que me dice nervadura radialmente ramificada y nervadura paralela. A ver. ¿Quién me dice cuál es cuál? La, de, La la primera izquierda es monocotiledonia y la de la derecha es dicotiledonia. Muy bien. La B vendría a ser dico, ¿verdad? Y esta, mono, ¿verdad? mono. Muy bien. Claro, pues por acá, ¿no? Nervaduras, ¿no? Forma lateral y por acá ramificadas. Tengan mucho cuidado, jóvenes, porque si bien es cierto, hasta tú podrías comparar las hojas y todo, pero vas a demorar mucho tiempo y posiblemente nos perdemos contando los pétalos, ¿no? Si te dan un girasol, ¿no? Te pierdes, ¿no? Lo más fácil es ver las hojas, ya ese es como un tip. Ya, entonces, lo que sí tenemos que saber, pues, posiblemente diferenciar, ¿no? En cuanto a la teoría, pero si me hacen esto a modo práctico, yo ya sé, pues, por ejemplo, este es monocotiledón y la de dicotiledón. ¿Cuáles son esas plantas, pues, dentro del grupo de las dicotiledonias, ¿no? Tenemos a la papa, a la yuca, a la soya, al eucalipto, al girasol, al algodonero. Y justamente la imagen que te he colocado acá es de una planta de algodón, jóvenes. Mira, esta es la de acá de un algodonero, ¿ya? Y la de acá es de un maíz, ¿verdad? Sea maíz, el maíz, ¿no? ¿Qué más? ¿Ven? Ya. Las legumbres también están dentro del grupo de las dicotiledonias. Con respecto a las monocotiledonias, tenemos al pasto, al plátano, a la piña, al maíz, a la cebada, a las orquídeas, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a las monocotiledonias, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a separarlas, a ver, un poquito más. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿qué más? Las angiospermas, como bien sabemos, pasa pues por todo un proceso, ¿no? En cuanto a la micro, la macro, ¿no? Gametogénesis, en cuanto a la fecundación. Mira, a modo de repaso, vamos a recordar esta partecita rápido. Ve, muy bien. Mira, por acá tenemos a nuestra flor en las angiospermas, que normalmente las flores vienen a ser hermafroditas, ¿no? Hay ambos sexos, ¿no? Por un lado femenino y por el otro lado masculino, ¿no? Pistilo, ¿no? Órgano femenino y por acá tenemos al estambre como órgano masculino. En el estambre encontramos la antera, el filamento, por acá la antera, dentro de la antera encontramos al microsporangio y dentro del microsporangio encontramos a los microsporocitos, que por meiosis forman la microspora, ¿ya? Y estas microesporas pasan por cariocinesis 1 y por cariocinesis 2, ¿ya? Finalmente, ¿qué se forma? Profe, dos núcleos espermáticos o anterozoides y también el núcleo del tubo. El núcleo del tubo que va a formar el tubo polínico, ¿verdad? Para que pueda ingresar, ¿quién? En los granos de polen que van a contener los gametos masculinos, que son los dos núcleos espermáticos. Por el lado femenino, vamos a ver pues que en el ovario presenta un megasporangio con un megasporocito, jóvenes, que hace meiosis, ¿verdad? Y vamos a ver que en el proceso femenino se degradan, ¿no?
los núcleos que no son viables. ¿Y con cuáles se queda? Se queda finalmente con 3, ¿verdad? Porque los demás se degeneran las antípodas, las sinérgidas. Por aquí se queda con el núcleo polar o núcleo secundario y además con el núcleo oósfera se queda, ¿no? Se queda con estos dos núcleos, núcleo oósfera y núcleos polares, o núcleos secundarios, también se le conoce los polares. Estos se unen a los núcleos espermáticos por acá y ocurre la fecundación. Si son dos núcleos espermáticos y dos núcleos por el lado femenino, lo más lógico es que exista una doble fecundación. Mira acá, por acá, el primer núcleo espermático se va a unir con el núcleo oósfera. Ah, ya, con este, profe. Entonces, ¿qué van a formar? El cigoto, ¿ya? Que posteriormente viene a ser el embrión de la semilla, ¿ya? Por este lado, hay otra posibilidad, porque acuérdate, son dos núcleos espermáticos. El segundo núcleo espermático se va a unir al núcleo polar, al núcleo secundario, ¿verdad? Este núcleo secundario, cuya carga genética que viene a ser 2N. Este de acá viene a ser N, este de acá viene a ser N, el de acá N, el cigoto que viene a ser 2N. Por acá los núcleos secundarios vienen a ser 2N. Entonces forman un tejido triploide que viene a ser 3N. Este 3N viene a ser el albúmen o endospermo. Estos jóvenes, el albúmen o endospermo le permite la nutrición a la futura planta, ¿verdad? Va a nutrir al embrión para que este embrión desarrolle y germine la semilla y veamos que la planta crezca. Entonces, profe, por aquí vemos que hay fecundación. Se forma por un lado el cigoto, como aquí está. Se forma con la segunda fecundación, se va a formar el endospermo, ¿verdad? Todo eso van a ser parte de una semilla, mira. Todo eso, el embrión, el endospermo, incluso por acá una estructura que es el tegumento, que es la estructura más externa, van a ser parte de la semilla, mira. Y entonces se forma la semilla. Esta semilla, gracias a las hormonas que ya nosotros hemos ido estudiando, van a permitir que germine esta semilla, ¿no? Esta semilla germina y futuramente vamos a ver ya a la planta formada, ¿verdad? Vista de otra manera, por acá, ¿no? Tenemos a la plantita, ¿no? Que vamos a ver por el lado femenino, su ovario, por el lado masculino, las anteras, hacen meiosis, cada uno correspondientemente, y también pasan por cariocinesis, por este lado formando los gametofitos masculinos, el grano de polen. Por acá tenemos que se forman las megasporas, ¿sí? Y estas vamos a notar pues que encontramos a los núcleos haploides, la formación del tubo polínico, y en consecuencia se forman los núcleos secundarios o la nucleósfera, que viene a ser acá, lado femenino. ¿Y estos se van a unir con quién? Profesora, estos se van a unir justamente con los núcleos espermáticos que están contenidos dentro del grano de polen. Están contenidos dentro del grano del polen. Cada núcleo espermático se une, por ejemplo, al nucleósfera y el otro al núcleo secundario, estos generando una doble fecundación. Vamos a ver pues que se va formando el embrión y se va formando el albúmen. Posteriormente vamos a ver pues que se va formando también la semilla y vamos a notar porque esta de acá germina y vamos a ver que se forma el esporofito, jóvenes. Y vamos a ver que crece la planta y el ciclo se va a repetir. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos. Pasemos ya a la siguiente parte ya antes de poder terminar. Nosotros sabemos que las plantas dentro de nuestro ciclo biológico van a ser una fuente importante, pues, de parte de nuestros alimentos, van a nutrirnos muchas veces, ¿verdad? Entonces, nosotros, obviamente que una de sus principales usos, importancias, va a ser el alimento que nos brinda, que nos genera. Ahora, bajo esta lógica, chicos y chicas, a ver, yo les pregunto, ¿qué frutas nosotros consumimos, por ejemplo, en el almuerzo? ¿Qué frutas nosotros podríamos consumir en el almuerzo? ¿Nadie? ¿Ni idea, jóvenes?
Frutas en el almuerzo. Aguacate podría Ajá, ser. correcto, claro. Por ahí tenemos, ¿no? Al aguacate, la palta, ¿no? Que ahorita está de temporada, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Es una fruta. Otra fruta más, por ahí que se les ocurra. El tomate. Muy bien, el tomate, correcto, ¿no? El tomate, el ají, el pepino, la caigua, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por ahí, jóvenes, a ver, flores que nos bebamos. ¿Qué flores bebemos? Podemos beber. Hierba Luisa, manzanilla podría ser. Ya, la manzanilla, perfecto, son flores, ¿no? Las hierbaluisas, sobre todo, vienen a ser hojas, ¿ya? Miren, es interesante porque acá, ¿qué nos podrían preguntar? Yo sé que ustedes, jóvenes, saben bastante, ¿no? Sobre historia universal, ¿no? Historia del Perú y demás, ¿no? Y además son chicos lectores, yo lo sé. Y nosotros podemos relacionar justamente estos datos con con la historia, ¿no? Que ha ocurrido pues en nuestro país, sobre todo, ¿no? Como por ejemplo llegó la naranja, la manzana, ¿no? Si hablamos de frutas, ¿no? Por acá, ¿no? La naranja, ¿no? Las manzanas, ¿no? Nosotros sabemos que son introducidas de Europa, sobre todo, ¿no? Si hablamos a nivel de los cocos, ¿no? Los cocos han sido introducidos de Australia, ¿no? Si hablásemos también a nivel de la caña de azúcar, ¿no? Llegaron también con la esclavitud, ¿no? De los negros, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Tiene bastante asociación en cuanto a muchas de nuestras raíces, tallos, frutos, semillas y hojas introducidas a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros a este nivel debemos saber cuáles son las plantas que vienen a ser nativas, ¿no? Y las plantas que vienen a ser introducidas, ¿no? Lo que acá, tómenle foto, tómenle screen y poder ustedes relacionar, porque por ahí puede venir la pregunta de eco, ¿no? Entonces, acuérdense en cuándo relacionar, cuáles son las introducidas, cuáles son las nativas, ¿no? Cuáles son semillas y hojas, obviamente eso tenemos que dominar un poco, ¿no? Miren, la lenteja incluso, una de ellas, por acá, ¿no? A ver, por acá, ¿no? Por ejemplo, las lentejas son introducidas también, no son nativas, ¿no? No son nativas. Lo que son nativos es esta lista, ¿no? Por ahí el tarwi. Tarwi también conocida como el chocho, ¿no? En Ancash lo conocen como chocho, incluso lo preparan en ceviche, ¿no? Hacen su ceviche de chocho, ¿no? Que es sumamente delicioso, ¿no? Esto es, por ejemplo, nativo, ¿no? Entonces, y así, jóvenes, esto de acá como para poder aprender, ¿no? Muy bien, chicos. Luego del uso de las plantas alimenticias, pasamos a otro uso, ¿no? A otra importancia. Y nuestro país, pues culturalmente, ¿no? Bien sabemos, es bien sabido y es bien conocido acerca, pues, de las plantas medicinales, ¿no? Las famosas fitoterapias, ¿no? La medicina alternativa, ¿no? Yo sé que en esta tarde, posiblemente de todo el grupo, uno o dos han practicado por ahí la medicina alternativa en cuanto a las fitoterapias. ¿Por qué? Porque esos son conocimientos empíricos, ¿no? Que vienen incluso de parte a veces de nuestros padres, nuestros abuelitos, ¿no? Que conociendo las propiedades activas de muchas de ellas, han podido aliviar muchos males de las personas, ¿no? Entonces, no es ajeno dejar de conocer pues estas propiedades. Aquí ya me avancé, jóvenes, justo por el tiempo, colocándoles, ¿no? Las más conocidas, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero hacer uso de ellas en cuanto a algún problema al sistema nervioso, no puedo dormir, me encuentro un poco ansiosa, ¿no? Por ahí, ¿no? Un tecito de toronjil. Este es el toronjil, el de acá. Y tiene un aroma agradable, ¿no? La manzanilla, que es muy bien conocida, ¿no? Y por aquí la valeriana, ya con la valeriana ni más, ya te quedas dormido, dormida, pero bien. Por eso es que existe incluso los matecitos, ¿no? Los dulces sueños, ¿no? Cuyos principios activos son la valeriana, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Por aquí tenemos a las cicatrizantes, ¿no? La sábila, la sangre de grado, el confrey, el copaiba, ¿no? El aceite de copaiba. Miren acá,
sangre de grado, ¿no? Obtenida justamente a nivel de nuestras plantitas, ¿no? Justamente esto normalmente lo utilizan a modo tópico, ¿no? Lo utilizan a modo tópico. Lo de acá la sábila también a modo tópico, incluso lo utilizan a veces para algún problema de acné que puedan tener, ¿no? Hay personas que también lo pueden consumir hasta para problemas de gastritis, ¿no? También, ¿no? Consumen a veces la sábila, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que las variedades son un montón, ¿no? Sin número de efectos benéficos en cuanto a estas plantitas, pues por acá la desinfectantes, ¿no? La reina, el llantén, que viene a ser esta, la verbena, la manzanilla también, ¿no? Desinfectante, a veces cuando nos puede dar como una especie de orzuelo, ¿no? Al ojo, que nos recomiendan prioritariamente lavarnos con agüita de manzanilla, ¿no? Lo prioritario. Por aquí tenemos a las hipotensoras. Se dice hipotensoras, ¿por qué? Porque son plantitas que nos van a bajar la presión arterial, ¿verdad? Una persona hipertensa debe tomar plantitas hipotensoras, ¿no? Como la maracuyá, el maíz morado, el ajo, la caigua y el perejil. Las litolíticas jóvenes, lito es piedra, líticas rompe piedras a niveles de vesícula, a nivel de los riñones, por ejemplo, ¿no? Los famosos cálculos renales, ¿no? Que se toma bastante agüita de chancapiedra, cáscara de papa, piña, uvas, fresas, la tuna, ¿no? Las hipertensoras, más bien aquellos que sufren con las presiones bajas, ¿no? Ellos deben tomar consumir quión, ¿no? A veces cuando tal vez, profe, yo me he quedado estudiando, he tenido una amanecida y he estado sumamente mal hasta de repente me da un frío arrasador. Entonces, ¿qué pasa? A veces mamá, papá, alguien te puede consentir con un caldo de gallina, ¿no? Donde tiene bastante quión, posiblemente, ¿no? O a veces hay gente que consume ceviche, ¿no? Si es en caso de verano, ¿no? Los antioxidantes o antimutagénicos, bueno, aquellos que sobre todo estas plantas van a ayudarnos y protegernos ante las células que se encuentran realizando mutaciones, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son antimutagénicas. ¿Quiénes son el tomate, la beterraga, el repollo, la maca, el col, el brócoli, la coliflor, ¿no? Todas las crucíferas, todas las brasicáceas jóvenes son muy buenas y muy recomendadas justamente como antioxidantes, ¿no? Por ahí también está el arándano, que es uno de ellos también, ¿ya? Muy bien, a ver, y si yo les preguntase lo siguiente, jóvenes, a ver, si una persona padece de diabetes, jóvenes, y a la vez tuviese cálculos renales, ¿qué cosa le recomendarían que tome? A ver, diabetes y cálculos renales. Una planta hipotensora con un litolíticas. Ya, a ver, si yo digo que es diabético y tiene cálculos renales, ya, bueno, acá no hemos hablado de los diabéticos, pero sí de los cálculos, ¿no? ¿Cuál sería una planta? ¿Hipotensora y antioxidante? No, sería una litolítica, porque si es cálculos renales, tiene que ser una litolítica. Los cálculos vienen a ser como esas piedritas, ¿no? Lito es piedra, líticas va a romper esas piedras, ¿ya? Entonces, si es diabético y cálculos renales, una litolítica. Nada más, los hipotensores, si es que me dirían, no es un paciente que siempre sufre de presión alta, por ejemplo, o es hipertenso. Ahí sí, una hipotensora. ¿Ya? Pero cálculos renales, litolítica. ¿Y qué plantas de las litolíticas le darían al diabético? A ver. ¿Qué le darían a la persona con diabetes para que mejore sus cálculos renales? Chancapiedra. Muy bien, chancapiedra, ¿qué más? El agua de la papa también dicen que es bueno. Cáscara de papa. Muy bien.
No le damos ni piña, ni uvas, ni fresa, ni tuna porque son dulzonas. Y como es diabético, ¿no? Lo que queremos es evitar que le suba la glucosa en sangre, ¿verdad? Pero sí queremos ayudarle a que pueda romper estos cálculos a nivel pues, de los riñones, ¿ya? Más o menos de este tipo pueden ser las preguntas, ¿no? Si por ahí me colocan, es esto un estudiante, ¿no? Que va a rendir su examen de admisión, donde le sudan las manos, tiene mucho calor a nivel de las orejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto siente algunos mareos. ¿Qué le podríamos dar? Manzanilla. Hipertensora, Niaval. Claro, una manzanilla, un toronjil, una valeriana, claro, está ansioso, tiene problemas del sistema nervioso, ¿verdad? Está, obviamente es lo más natural, ¿no? Obviamente que cada persona es muy diferente, pero lo más recomendable vendría a ser eso, ¿no? Una manzanillita, ¿no? Un toronjil, ¿no? Y si es que va a dar el examen de admisión en el mismo momento, no la valeriana, porque lo más probable es que se duerma en el examen, ¿verdad? Entonces, así jóvenes podemos ir jugando, ¿no? Con estas plantitas, ¿no? Muy bien, chicos, antes que nos Profe, gane el tiempo, una dime, pregunta, profe, ¿la hipertensora para qué servía? ¿O por qué el nombre? ya, hipertensora es que baja esta sube la presión arterial. Esta sube la presión arterial. Cuando de repente esto, ¿no? Posiblemente hemos ido a celebrar el ingreso a la universidad y nos hemos quedado hasta el día siguiente despiertos, ¿no? Por ahí de repente bailando y no tengo fuerza, no tengo sueño, pero tengo que hacer otras actividades. Ahí le recomiendan el Kion, ¿no? Cuando se te baja la presión y quieres que esta se te suba, ahí tienes que considerar una planta hipertensora. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, mis. Muy bien, chicas. Entonces, pasemos ya a la recta final. Miren, otro uso más que se le puede dar a las plantitas es el uso industrial o artesanal. A nivel, pues, de las palmeras, ¿no? Que vienen a ser unas plantas monocotiledóneas, las palmeras, la palma aceitera y el coco. Hablamos sobre todo, pues, que son plantas que se aprovechan sus aceites, ¿no? ¿No? Tenemos el aceite de coco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aceite, bueno, acá tenemos la palma aceitera, incluso del coco también se obtienen shampoos, ¿no? A nivel de la totora y el junco, jóvenes, de acá se puede obtener de manera artesanal por ejemplo, canastas, bolsas, carteras, incluso se pueden hacer construcciones, ¿no? Construcciones. Además, las famosas islas flotantes, ¿no? A nivel del agave y la cabuya, ¿no? Del agave se obtiene el famoso tequila, ¿no? El agave es esta penca, miren. ¿Sí? Y a nivel de la cabuya, jóvenes, se puede fabricar tapetes, se puede fabricar textiles, se puede fabricar cuerdas, ¿no? Un montón de usos jóvenes que se hacen pues a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en América, que somos bastante ingeniosos. Miren, esto cuando nosotros hablamos de la totora y el junco. Les presento, miren, esta es la totora. Yo he tenido el privilegio de poder caminar por acá, ¿no? Es bastante húmedo. Esto de acá es la totora, así crece la totora, que se fabrica, miren, cosas artesanales, como les digo, sombreros, por ahí carteras. Acá está la isla Los Suros, mira cómo puede flotar, mira que claro, esta plantita, mira dónde crece, en todo este cuerpo de agua. Por aquí se puede construir los famosos caballitos de totora, mira, flotan, ¿no? Flotan en el agua. Entonces, ese es un uso, por ejemplo, si hablamos del junco y la totora, ¿no? ¿Qué más? Vemos también que a nivel pues tenemos a las dicotiledóneas, ¿no? La canela sabemos pues que sobre todo a nivel de fragancia, a nivel también del alimento, ¿no? Tenemos canela entera, molida, ¿no? Por acá tengo también al algodonero, ¿no? Para temas textiles, ¿no? La ropa, ¿no? Sabemos que el Perú pues fabrica un montón de textiles pues a nivel
de algodón. Tenemos al girasol, ¿no? Girasol también se utiliza, jóvenes, para la producción de aceites, ¿no? El cedro, por este lado, tenemos para fabricación de sillas, también esto de casas, de muebles, ¿no? El cedro es bastante explotado porque justamente es una de las maderas más caras, ¿no? Que evita incluso el ingreso de alguna plaga, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una silla de madera a base de cedro, vas a evitar pues que se te apolille rápidamente, ¿no? Porque este es antiplagas, ¿no? Y justamente esto se utiliza para este tipo. Además es una madera muy cotizada. Así como jóvenes, nosotros tenemos esto a nivel alimenticio, a nivel pues medicinal, a nivel industrial. El uso de las plantitas, nosotros también los seres humanos hemos abusado muchas veces de ellas y vamos a ver pues que muchas de ellas se van a encontrar amenazadas. Así como los animalitos, vamos a ver que también las plantas van a encontrarse amenazadas. ¿Cuáles? El cedro, que ya dijimos su madera es excelentísima, es una de las más cotizadas y es para fines para fines industriales, ¿no? Casas, sillas, mesas. Tenemos por aquí al mangle. El mangle es esto, ¿no? Cuando tú viajas a Tumbes, te vas a Puerto Pizarro, vas por los manglares de Tumbes, vas a ver mucho mangle. Este mangle, jóvenes, de manera directa ha sido retirada por algunos personas que se dedican a las piscigranjas, ¿no? A la crianza de camarones, ¿no? Entonces, porque estorba esta plantita, las arrancas para poder poner ahí sus piscigranjas, ¿no? Entonces, por eso ya se ve amenazada. La uña de gato ha sido extraída justamente porque es un analgésico, ¿no? Muy utilizada por sus propiedades medicinales, ¿no? Ha sido totalmente extraído. El árbol de la quina también es otra planta cuyas, ¿qué les digo? Bondades, ya son a nivel medicinal. Los europeos los han extraído mucho, jóvenes. ¿Por qué? Porque esta plantita va a tener va a atacar, ¿ya? Y va a ser totalmente efectiva contra el Plasmodium vivax, jóvenes, ¿sí? Contra la enfermedad de la famosa malaria, ¿ya? Entonces, su principio activo es contra esta enfermedad y justamente ha sido totalmente sobreexplotada. Ahora está dentro de nuestra flora silvestre amenazada. En cuanto a estas dos que le estoy dando check, que viene a ser la flor de Amancaes y la puya de Raimondi, vienen a ser especies que han sido amenazadas de manera indirecta. ¿Por qué digo? Porque estas plantitas van a vivir de modo silvestre en condiciones donde no existe mucha contaminación ambiental. Pero acuérdense, por la globalización y por todas las cosas que vemos en el camino, la mucha contaminación ambiental ha hecho de que éstas disminuyan, tanto nuestras puyas de Raimondi como las flores de Amancaes. Por eso incluso si hablamos, por ejemplo, de puyas de Raimondi, ¿no? Para tener una idea más o menos, la profe está por acá, a este tamaño, y por acá toda esta es la puya de Raimondi, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, el famoso Santuario Nacional de Calipuy, ¿no? Que está ubicado aproximadamente a 3.400, 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Muy hermoso porque tú vas a ver muchas puyas de Raimondi por doquier, ¿no? Justamente se ha hecho ese santuario para poder protegerlas y cuidarlas, ¿no? Y si te das cuenta, mira, alejado de todo, ¿no? Por ahí si tú ves alguna biodiversidad, algún zorrito, algún animalito, pues, pero no vas a ver casas por ahí, ¿no? Vas a ver totalmente que está cerrado para proteger este tipo de plantas amenazadas, ¿no? De manera indirecta. Muy bien, chicos. Para terminar, tenemos los componentes principales de la SAN, rapidito nada más. Ahí tienen una lectura un poquito más amplia. Esto, jóvenes, se ha creado justamente para, sobre todo a nivel a nivel personal, ¿no? A nivel del cuidado humano, ¿no? Se creó el SAN como un concepto integral y multidimensional para poder garantizar el derecho de las personas, sobre todo a acceder alimentos en todo momento, jóvenes. Y estos alimentos que deben ser inocuos, los alimentos deben tener alto potencial nutritivo y tratados de una forma lo más higiénica posible, ¿no? Entonces, para eso esta se enmarca en cuatro pilares básicos, ¿no? La disponibilidad de alimentos, la utilización y el aprovechamiento, el consumo de alimentos y el acceso de alimentos. La disponibilidad de alimentos, jóvenes, sobre todo que nos dice que a nivel nacional, ¿no? Acá nos dice, ¿no?
a nivel nacional debe haber una producción, una importación y un almacenamiento de forma adecuada. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, ¿no? Que la producción, importación, almacenamiento tiene que ser de forma adecuada y además nos dice que todos debemos alimentarnos de la mejor manera. No es que solamente a un grupo, no es que solamente a otro grupo y así nada más. Y debe cercarse la alimentación, no. Debe ser variada y debe ser amplia para todos, ¿ya? Aprovechamiento biológico de los alimentos. Sobre todo, jóvenes, que los alimentos deben responder a propiedades nutricionales, ¿ya? Por ejemplo, si existen lugares donde hay incidencia de anemia, debería llegar el Estado con alimentos que fortifiquen y, por ejemplo, contengan bastante hierro, ¿no? Para poder ayudar a la población, ¿no? Proveer, ¿no? Proveer de ese faltante que justamente necesita esa población, ese déficit. En consumo de alimentos, sobre todo solventar condiciones de inseguridad alimentaria transitoria, cíclica o estacional. O sea, sobre todo cuando acá tenemos alimentos que nos faltan y son necesarios consumirlos, ¿no? Entonces, el Estado debería marcar eso para poder proveernos de unos alimentos que sean parecidos, ¿no? Con algunos valores nutricionales muy parecidos. Eso es lo que nos quiere decir. Y el acceso de alimentos, sobre todo jóvenes a nivel productivo, ¿ya? Por este lado, y también a nivel de los consumidores, ¿no? Quienes vamos al mercado, ¿no? Los de a pie. Entonces nos dice que si es a nivel productivo, ¿no? Las personas van a tener que tener la misma equidad en cuanto a su tierra, disponibilidad de agua, la tecnología también debería llegar a los puntos más recónditos de las personas que se dedican justamente a la producción de muchos productos consumidos por nosotros y a ese conocimiento necesario. Además que los consumidores debemos tener toda la disponibilidad necesaria de estos alimentos que han sido producidos previamente. ¿Ya? Muy bien, chicos, conmigo es hasta hoy. Gracias más bien por su atención, jóvenes, que tengan una bonita tarde. Ah, una cosita, con respecto a la pregunta 13, antes que me olvide, ahí nos están dando dos respuestas como alternativas. Hay dos respuestas que deberían ser las que manden. Yo acá he puesto solamente D, ¿ya? Ojo, por si acaso las preguntas no las hago yo. La pregunta 13, jóvenes, en lugar de habas, ya, en lugar de habas, en la pregunta 13, colocan que es quinoa, ¿ya? Para que pueda calzar la respuesta de la pregunta número 13. En lugar de habas, colocan quinoa, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por su atención conmigo. Hasta el próximo viernes. Nos vemos, jóvenes. Gracias, buenas tardes. Chao, chicos.